Chicos, bienvenidos a un nuevo video en donde conoceremos 40 errores absurdos y cosas que no tienen sentido dentro de Miraculous Ladybug temporada 4. Esta es la cuarta parte, si no has visto las anteriores 3 te las dejo en la tarjetita de aquí arriba. Antes quiero aclarar que este video es puro entretenimiento, en ningún momento estamos criticando a la serie. Yo soy fan de Miraculous y la amo tanto como tú, pero antes de continuar con este video recuerda suscribirte a este canal si aún no lo has hecho y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique cada que yo suba un video nuevo de tu serie favorita Miraculous Ladybug. Así que si quieres ver todos esos errores, quédate hasta el final de este video. Esto lo deben saber. Yo amo a los unicornios. ¡Incepción! Cuando Shadowmoth llega a la casa de Alia, podemos ver que no trae nada en sus manos. Pero minutos después ya tiene la caja de los Miraculous. ¿Dónde rayos se guarda las cosas este hombre? En este mismo capítulo, cuando Marinette se levanta de sus pesadillas, podemos ver que ya no trae las uñas pintadas de color negro como las tenía en el episodio de Megalich. Al parecer a los animadores se les olvidó este pequeño detalle. Pregunta seria, ¿acaso Marinette tiene las llaves de la casa de Alia o cómo rayos pudo entrar en su casa? ¿O simplemente Alia no tiene tanta seguridad? Y esto explica por qué Sentibobbler entró fácilmente a su casa. Aquí pasa algo extraño, cuando Marinette habla con Alia, ella se saca el Miraculous del zorro mágicamente. ¿O cómo rayos saca el collar de su pescuezo así nada más? En fin, minutos después su collar desaparece. En esta escena podemos ver que en la parte de Alia no hay nada tirado, pero mágicamente cuando la toma cambia aparecen unas uvas. De verdad que aquí aparecen y desaparecen muy mágicamente las cosas. Yo tengo una pregunta para Alia, ¿cómo rayos le hace para ponerse el Miraculous del zorro tan fácilmente? Ni siquiera se levanta el cabello para colocárselo, ni siquiera se ve que lo tenga debajo de la blusa. Es muy rara la manera en que aparece este Miraculous. En fin, así es la cultura de Alia y hay que respetarla. Se supone que las ilusiones de Rena Rouge no pueden tocar nada porque desaparecen. ¿Y por qué la ilusión de Rena Rouge como Alia abre la puerta y esta no desaparece? Simplemente esto no tiene sentido, es un error ya que tuvo que haber desaparecido. Además esto lo intenta justificar cuando Rena Rouge le abre la puerta a su propia ilusión. Sabemos que Ladybug utiliza los edificios para poder colgarse de su yoyo. Sin embargo, aquí podemos ver que lanza su yoyo al cielo, pero no vemos ningún edificio. ¿Acaso se agarró de un helicóptero o un avión? Cuando Sentibobbler ataca a Cat Noir, justamente en esta parte podemos ver que su brazo se separa de su cuerpo. Y otra vez la burra al trigo, ¿dónde guarda las cosas Shadowmoth? Cuando ataca a Cat Noir podemos ver que ya no tiene el envase donde metió el amok de Sentibobbler. Yo creo que cuando un objeto tiene un amok es bastante importante tenerlo consigo mismo. En fin, las cosas aparecen y desaparecen ya que minutos después Shadowmoth vuelve a tener el envase. En Miraculous algunas cosas son reales y otras no. Tal parece que los supuestos barandales pasaron a ser simplemente dibujos. Pues si se dan cuenta, esos barandales no son reales, simplemente están dibujados en la pared. Claramente es con la intención de verlos en 3D, pero no fue así. Por un instante, el yoyo de Pegabook desaparece mágicamente. Cuando Ladybug se acerca a mirar la tarántula, algo pasa en su cuerpo, pues se ve muy delgada. ¿O qué rayos le ha pasado a su cuerpo? Se ve bastante alargada. Es que la verdad su cuerpo se ve bastante extraño en esta escena. Cuando Ladybug llega al cuarto de Alia, se mete por su ventana, pero podemos ver que le hace falta una coleta. Quizás por el ángulo de la toma no se ve su coleta, sin embargo yo creo personalmente que esto es un error, ya que las coletas de Ladybug siempre se ven en todos los ángulos y aquí simplemente desapareció. Ahora pasemos rápidamente al capítulo de Optigami. En esta escena podemos ver que Chloe, o mejor dicho, Miracle Queen tiene una corona y una especie de picos en sus hombros. Pero cuando la toma cambia, estos desaparecen mágicamente. Se supone que los Kwamis no pueden ser captados por la tecnología, pero ¿por qué la computadora de Natalie sí puede captar al Kwami Waze? Esto simplemente no tiene sentido y claramente es un error. Al inicio del capítulo de Optigami, Kim apostó que llegaría más rápido por las escaleras que por el elevador. Sin embargo, él llega casi hasta el final del episodio, cuando ya ha ocurrido la kumatización de Audrey. Es más, ella lo convierte en oro. El gran error aquí es que se supone si Kim aún no llegaba al evento, ¿por qué podemos verlo sentado al lado de Luca cuando se supone que aún estaba subiendo las escaleras? No tiene sentido. En este mismo capítulo, Shadowmoth se mete al baño para crear un sentimonstruo de Alec, y claramente podemos darnos cuenta de que trae su bastón y el abanico. Pero minutos después, el abanico que supuestamente traía desaparece mágicamente.
Algo que me parece estúpido y que no tiene sentido es por qué Alex se queda en el baño con Shadow Mod y no mejor se va. Si se hubiera alargado, Audrey no habría sido akumatizada. Pero no, el tonto de Alex se queda y se le ocurre salir cuando ya ocurre todo lo malo y lo convierten en oro. Simplemente no tiene sentido. No es un error como tal, pero es muy extraño cómo esta señora de vestido negro baja las escaleras. En una caminata baja 4 escalones. Mejor ustedes presten atención. No nos han dado ninguna explicación, pero se supone que los Kwamis no son captados por la tecnología, ni la voz ni su imagen. Pero en esta escena Marinette se comunica con los Kwamis a través de llamada, lo cual no tiene sentido porque los Kwamis no pueden ser captados. Sin embargo, Marinette sí los escucha. Esto es una contradicción muy grande, a menos que el celular sea mágico, pero hasta ahora no hemos visto a Ladybug creando uno. Este es un error bastante grande y que no tiene sentido. Se supone que Optigami es la cámara, es decir, que Natalie solo puede ver lo que Optigami mira. Pero el gran error aquí es que a través de la tableta Natalie también puede ver al sentimonstruo Optigami, lo cual no tiene sentido ya que solo debe ver lo que Optigami ve. Después de que Marinette se encuentra en aprietos, Alia va a la casa de Marinette para poder tomar los Miraculous ya que ella se encuentra atrapada en el elevador junto con Adrien. El gran error aquí es que a través del espejo se puede ver que la caja donde está guardada la caja de los Miraculous ya está abierta. Sin embargo, minutos después Alia abre la caja de los Miraculous cuando se supone que ya estaba abierta. Insisto, se supone que los Kwamis no son captados por la tecnología, pero la computadora de Natalie puede captar completamente a la Kwami Kalki. Sí, Optigami es mágico y puede captar, pero la computadora no, ya que sea como sea, la computadora de Natalie sigue siendo tecnología. Cuando Ladybug hace la fusión de Tiki y Pollen, podemos ver que trae el Miraculous del dragón, lo cual claramente es un error de animación porque no debe estar ahí. Claramente reciclaron la escena del capítulo de Miracle Queen, pero no importa porque más tarde el Miraculous desaparece. Al final del episodio, cuando derrotan a Reina Estilosa, podemos ver que Ladybug sigue trayendo el Miraculous de la abeja en su cabello. Sin embargo, cuando Ladybug purifica el Akuma ya no lo trae, pero minutos después el Miraculous de la abeja vuelve a aparecer en el cabello de Ladybug. Durante unos segundos Cat Noir se recarga sobre su bastón con el cataclismo activado y este no se convierte en cenizas. Esto no tiene sentido y es un error porque sabemos que el cataclismo de Cat Noir destruye absolutamente todo. Cuando Ladybug pide a Cat Noir que utilice el cataclismo sobre el Miraculous, podemos ver que una de las coletas de Ladybug desaparece. Además de que podemos ver que todo el lugar ya está en orden cuando ni siquiera ha utilizado el Miraculous Ladybug para reparar los daños. No sé si es un error o que tiene los dedos, pero alguien puede doblar los dedos de la misma manera que lo hace Shadow Mod. Pero es que man, literalmente parece que Shadow Mod se quebró su dedo. Inténtenlo y déjenme en los comentarios si pudieron. Esto no es un error, pero me pareció súper tierno ver a Pollen con su pancita y su rabito chiquito. En el episodio de Monster Fu pasa algo súper extraño con los ojos de Marinette, pues de repente ya tiene 2 pupilas en los ojos. Cuando Marinette planea ir a ver al maestro Fu, podemos ver que la caja donde se guarda la caja de los Miraculous está cerrada. Y cuando Marinette por fin se va, la caja de los Miraculous ya está abierta. Lo cual no tiene sentido, ya que los Kwamis ya estaban afuera y no tiene sentido que la caja estuviera abierta. De hecho, cuando regresa a casa, Marinette se asusta porque la caja de los Miraculous estaba abierta. Y no, Su-Han no la abrió porque la caja, como lo vimos, ya estaba abierta desde un inicio. Así que nunca sabremos quién abrió o cerró la caja. Pregunta seria, ¿cómo le hizo Su-Han para espiar a Marinette desde ese lugar tan pequeño? La caja de los Miraculous cambia de forma en cada momento. Cuando Su-Han toma la caja de los Miraculous, esta simplemente tiene círculos negros, pero en otras ocasiones esos círculos negros se convierten en los símbolos de los Miraculous. Simplemente esto es un error, porque a veces tiene símbolos y otras veces no. Una de las reglas que menciona Su-Han es que un adolescente no puede ser portador de un Miraculous, lo cual no tiene sentido, ya que justamente el maestro Fu le dio los Miraculous justamente a 2 adolescentes. La única justificación que encuentro es que el maestro Fu no se sabía esta regla. Cuando Ladybug toma el bolso de Su-Han, este se suelta sin que se rompa. Al parecer los Kwamis no solo atraviesan la materia, sino que también los bolsos. Cuando Cat Noir pelea contra Monster Fu, algo súper extraño sucede en los ojos de Cat Noir. No solo tomó un aspecto terrorífico, sino que también cambiaron a un tono de verde más oscuro. En conclusión, sus ojos se ven súper extraños. Cuando Ladybug utiliza el amuleto encantado, lo lanza al pasto. Sin embargo, cuando la toma cambia, el objeto del amuleto encantado desaparece.
Sabemos que Mariam, la esposa del maestro Fu, es muy baja de estatura, y esto lo podemos diferenciar en esta imagen. Lo que no tiene sentido es cómo Mariam pudo alcanzar el objeto akumatizado y romperlo si es bastante pequeñita. En fin, todo es por el poder del guión. Al final del episodio de Monster Fu, Marinette regala unos zapatos a Suhan. La pregunta es cómo Marinette sabe qué número calza Suhan y de dónde rayos lo sacó así nomás. Simplemente esto no tiene una explicación. Pero bueno chicos, hemos llegado al final de este video. Si te gustó, no olvides darle like y comenta qué opinas de todos estos errores. ¿Ya los habías notado? Si te gusta ver contenido de este tipo, recuerda suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique cada que yo suba un video nuevo. Aquí te dejo recomendaciones de videos anteriores. Sin más que decir chicos, yo soy Kidisection y nos vemos hasta el próximo video. ¡Adiós!